porque yo sé que algunos compañeros el día de ayer por ciertas situaciones no pudieron estar, pero lo vamos a compartir. Yo como siempre les he What? dicho, no vamos a, no vamos a lo mejor a pegarnos, a decir, no, 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 no. Lo que ya hicimos y punto, ¿no? No, de ninguna manera, yo creo, como yo siempre les he dicho, nosotros, desde mi persona hacia ustedes, yo los considero como parte de mi familia. Somos una familia y por lo tanto, pues vamos a ayudarnos, ¿no? Es cierto, quizá a lo mejor ya lo dijo el maestro, pero lo quiere repetir, ¿no? También quiero ver que los compañeros que no pueden estar con nosotros, pues puedan acceder, ¿no? A esto. No es lo mismo, ándale, no parece, no es lo mismo que nosotros, pues, lo hayamos vivido, lo hayamos visto, pero los demás no pudieron, ¿no? Los compañeritos. Pero bueno, déjenme compartir la presentación. Bienvenidos, compañeros, los que se acaban de integrar a la clase del día de hoy. Más que clase, sería como el compartir del día de hoy, ¿sí? Yo quisiera preguntarles, sin antes iniciar esta clase, esta convivencia, ¿alguien de ustedes realizó los ejercicios? Yo los realicé. Pero claro, a mí me gustaría también saber de ustedes igual y si tienen dudas, adelante, yo los escucho. Sí, yo ¿No? estuve practicando el de escupir para arriba, una vez nada más lo hice 2 veces, pero lo volví a hacer hace como 3, 4 días más o menos. Y ya como que comprendí otra cosa porque me di cuenta más bien que, o sea, sí noté lo de la cuestión de la casa, que es nuestro cuerpo y nuestra propia casa, pero también me di mucho cuenta que a veces le damos mucho valor a la fachada, por así decirlo, a lo de afuera. Sí, sí, es muy Entonces, cierto. con este ejercicio dije, bueno, pues sí es algo diferente ese ejercicio por las sensaciones, pero más que nada no afecta adentro, todo se queda afuera. No afecta para nada en una cuestión interior, entonces empecé a ver como esa estructura, como que es una casa, pero por fuera es una cosa y por dentro puede ser otra cosa también. Sí, hermanito, muchísimas gracias. En efecto, es que, y yo como les decía, ahorita, en un primer ejercicio vamos a encontrar algo. En otro ejercicio nuevamente vamos a encontrar más. Por eso yo les decía, miren, en este ciclo que ya vamos a culminar el 10 conejo, que vamos a iniciar el nuevo ciclo en marzo, el 11 carrizo, vamos a estarlos practicando estos ejercicios. Posiblemente ahorita puedan decir, híjole, pues es que casi no vemos gramática. Sí, casi no vemos mucho la gramática. Terminando estos ejercicios, viene lo que es la gramática, pero vamos a ir intercalando un sábado este ejercicio y los vamos a repetir. Y si ustedes lo repiten, y así es como lo dice el compañero Venus, vamos a ir encontrando más, poco a poquito más y más. Este es como un primer intento, un primer ejercicio. Vamos a encontrar una cosa y lo que yo les comparto es lo que yo he encontrado. Ahora, lo que encontremos, los 14 el día de hoy presentes, los que encontremos eso que nos hace falta. 14. Pero si se conectaran otros 14, en el próximo ejercicio, otros 14 experiencias, imagínense, vamos a aumentar esta parte del conocimiento. Pero bueno, no sé si alguien quisiera compartirnos las Okamati Noknitzin Venus, alguien más, y si no, inicio, compañeros, para terminar con
las palabras interrogativas. Acuérdense que no hemos terminado con las palabras interrogativas. ¿Sí? ¿No? ¿Ya nadie? Bueno. ¿Amó? Bien. Vamos. Pues vamos a iniciar, hermanitos. Miren. El cuarto ejercicio. Hago una recapitulación de manera rápida. El primero, observar y encontrar esos lugares de conexión energética. Observo este lugar, me siento contento, feliz. No todos, ¿eh? Yo por eso una vez le invité a 3 compañeros y vinieron, porque son de aquí de la región. Le digo, yo tengo un lugar sagrado para mí, se siente una energía hermosa. Y dice, ¿dónde es? Aquí donde está la huehuete, un árbol hermosísimo para mí. Digo, les empecé a explicar los ejercicios y dice, no, yo no sentí nada. Ah, y por eso, digo, es que es la observación, yo voy y escojo ese lugar. Primer ejercicio, observa, calla y aprende. Segundo ejercicio, silencia tu yo interior, silencia tu ego, silencia tu guajolote, silencia tu enemigo. El Toltecayotl o la toltequidad habla de eso, de callar tu yo interior para poder trabajar juntos. El ser parte de todo un universo y no sentirse superior a ese universo. El poder trascender a través de mi yo interior y la de mis hermanos. Silencio. Es un ayuno el silencio. Nos encanta estar hablando, estar opinando, estar criticando. Ah, mira cómo se ve, ah, mira esto, mira el otro. Ah, debería de ser de esta manera. Es uno de los ejercicios que nos cuesta mucho. Nos encanta hablar, pero nos obliga al otro yo. Cuando estamos calladitos, solitos, a veces nos da miedo estar solitos, porque el otro empieza a hablar. El tercer ejercicio, si se acuerdan ustedes, Aprende. de nuestra casa. Protegernos. ¿Se acuerdan? De escupir. Y ahorita nos compartió el hermanito Venus, dice, oye, pero pues yo veía, nosotros siempre valoramos lo externo. ¿Y lo interno qué pasó? Esa es la reflexión. Y ese es el Neltilistri. ¿Qué es Neltilistri? Esa es la verdad. Porque yo ya lo puse en práctica. Porque yo ya estoy aprendiendo de eso para mi beneficio. Y lo comparto por si a algunos les beneficia. Y si no, no me siento mal, si no me lo toman en cuenta. ¿Por qué? Porque yo sé quién soy, yo sé callarme, evito, educo a mi guajolotito. El cuarto ejercicio, Xipatlani, huescapa, vuela alto, amoma mixteltica, que no te detenga. ¿Pero qué nos va a detener? ¿Alguien nos amarra para que no volemos? ¿Tenemos alas? Es metafórico, hermanito. ¿Qué nos detiene? Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros apegos. ¿Por qué? Porque fíjense cómo somos los seres humanos. Yo tengo este celular. A mí me gusta mucho. Tengo un apego a mi celular. Alguien me va a decir, oiga, maestro, présteme su celular por un día, 2 días. No, ese es mío. Y no quiero que me lo toques porque ese es mío. Ese es el apego. Pero hay otros apegos mucho más fuertes. El apego a algo o a alguien que nos hace daño, pero ya estamos. Dicen algunos, es que somos masoquistas. No, es el apego. Y eso es lo que no nos deja volar. Moyol samachiliswan, tus sentimientos. Nuestros sentimientos nos apegan. ¿Qué sentimientos? De culpa. Tenemos sentimientos de culpa, aunque no se crea. Porque nos dice la religión, bautízate porque así vas a borrar tu pecado original. Ah, caramba. ¿Y yo? Desde recién nacido ya tengo pecado.
tenemos de la venganza, queremos vengarnos. Ah, este me hizo daño, ahora sí, se las va a ver conmigo, ahora sí. Y eso nos hace daño, no nos deja volar, ¿sí? Tenemos el de Tonal Tlamatilisguan, nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos no nos dejan volar porque nos limitan, porque nos han dicho que ese es el pensamiento, qué es lo que debemos de pensar y qué es lo que no debemos de pensar, pero no nos preguntamos, ¿será cierto? ¿Será real lo que me dice? Dice, Guanamo Yaca, y que nadie nosotras leen, o tal vez algo que te detenga. No nos detengamos, pero no me refiero a que volemos, no, que me refiero a que nosotros vayamos ligeros a donde vayamos. Huespalin, decíamos, Xipatlani Huescapa, Xiasipa Mixcoatl, dice, vuela, vuela alto, inclusive hasta el universo, hasta la Vía Láctea, pero vuela. Pero si, dice un compañero, pero si no puedo volar, es que yo soy morenito, es que yo soy chaparrito, es que ahí están tus apegos. ¿Quién te dijo que eres chaparrito? Les contaba yo la anécdota ayer, el maestro que me decía, tú eres un tlacuache, tú eres el que vive allá en el monte, que no piensa. Y ahora entendí que el tlacuatzin, el náhuatl tlacuatzin, es el que trajo fuego al hombre. Eso es importante. Él es el ignorante que dijo que yo era el tlacuache, el que vive allá en el campo. Imagínense, ¿no? Todo eso nos limita, pero si yo le hubiera creído a él, le hubiera dicho, no, de por sí yo soy un ignorante, nunca voy a hacer nada. Ya me limito. Ya me, decimos en México, ya me fregó, ya, ahí me quedo, ¿no? Pero no, debemos de aprender eso. Les decía yo que el Cuespali, una de sus armas es la colita. Su medio de defender es con la cola. Llega el otro que lo ataca, le quita la cola en lo que él se escapa. Pero sabe que esa cola le va a crecer una nueva cola. Y a veces lo hacen a propósito. ¿Por qué? Porque la cola que tienen ya les pesa. A lo mejor nosotros no tenemos cola, pero tenemos esos apegos, esos sentimientos que no nos van a dejar volar, ¿no? Es lo que decíamos el día de ayer. Cargar una roca, un objeto que fue el ejercicio, ¿sí? Y yo que todavía lo ando cargando aquí, les decía que esa roca que ustedes carguen, que sea útil. Porque cuando les es útil, no les molesta, no cansa. Exacto, no cansa. Porque me sirve. Es como si yo tengo que andar cargando mi pluma para escribir este objeto, no lo voy a sentir como una carga. ¿Por qué? Porque es una herramienta que utilizo para calificar, para escribir. Estos no los vería yo como una carga. ¿Por qué? Porque me sirven. Son útiles. Me ayudan a la vista. ¿Sí? Y entonces es lo que debemos de cargar, que lo que realmente nos sirve. Ah, pero no. Me cargo por acá unas cosas, otras cosas, y eso no me permite avanzar. Hasta psicológicamente, sentimentalmente. Volar de manera espiritual. No a cuántos de nosotros hemos dicho, es que si Dios quiere, lo voy a hacer. ¿Cómo que si Dios quiere? ¿Ah? ¿Cómo que si Dios quiere? ¿A poco tú no puedes decidir? Emocional, no es que si dice mi esposo que sí, entonces sí, si no, pues no. Me dice mi gobierno, es que tú eres un ignorante, no sabes, entonces sí, soy un ignorante. No, nosotros tenemos de alimentarnos como ese colibrí, espiritual, y nuevamente lo repetí, espiritual, porque es necesario que hagamos.
Les decía yo, el primer paso espiritual que debemos hacer es saber nuestro tonal. Ese es lo que nos da poder. Físicamente, ¿por qué no? A muchos no nos gusta hacer ejercicio, pero tenemos que hacerlo. Para armonizarnos con Xochiquetzali, armonizarnos, unirnos con Xochiquetzali. ¿Quién es Xochiquetzali? Lo hermoso de la naturaleza. Ahora bien, debemos de proteger nuestro templo, nuestro cuerpo. ¿Se acuerdan? Decía la compañera, creo que no está, Rosa María o Rosa Elena, no me acuerdo. No me acuerdo. Creo que Isabel, la compañera Isabel que decía, es que yo cuando me empezaron a intimidar, me puse a imaginar, no, tranquilo, no pasa nada, no tengas miedo. Y yo les decía el ejercicio de proteger nuestro cuerpo. Es fácil que alguien nos contamine, ¿sí? ¿Cómo nos va a contaminar? Ah, mira, tú eres esto, tú eres el otro. Y también respondes a esa agresión. Ah, pues al ratito ya te agarras hasta con gol. Pero si dices, tranquilo, no quiero tu basura. Nuestra energía lo debemos de proteger. Nuestras emociones los debemos de proteger. Sí. Hay compañeros que se les facilita mostrar sus emociones. Y esos deben de proteger eso. No permitir que emociones dañinas nos entren. Nuestros pensamientos. Hay muchos que dicen, eres lo que piensas. Y es cierto. ¿Sí? Si yo pienso que soy un inútil, pues es lo que voy a mostrar. Pero si digo, si yo pienso, yo soy una persona valiosa, yo soy una persona que es exitoso y lo vamos a hacer. Seleccionar la esencia de las flores energéticas. Debemos ser como ese colibrí, ¿no? Vivir como colibrí. Porque si vivimos como mosca, les aseguro que va a ser fatal para nosotros. La mosca no sigue a la flor, aunque sabe que la flor es la esencia, lo más rico que podemos tener. Igual al colibrí. Al colibrí nunca lo vas a ver en la basura, nunca lo vas a ver en el estiércol, ¿no? Que sabe cuál es, conoce la esencia, lo puro, lo chipawak, ¿no? Muy bien. Entonces, a eso responde el de cargar nuestro costal. Le decía yo, la imagen, ahí está el señor anciano con su costal. Y a veces llegaremos o llegamos así como el Señor. ¿Creen que es justo? No. Lo que no nos sirve, pues hay que desprendernos. Seamos como esa lagartija. Tirar lo que no nos sirve, limpiarnos. Solo la esencia, solo lo que nos sirve. Al igual que el conocimiento, podemos tener toda una biblioteca en nuestra cabeza, pero si toda esa biblioteca no lo ponemos en práctica, no tiene caso ser un erudito si no lo pones en práctica. Lo poquitito que aprendas, ponlo en práctica, es mejor a que ser una biblioteca andante y no pongas en práctica. Vaya, que si yo les digo, seamos empáticos y yo no soy empático. Si digo, bueno, esta clase que di ahora sí ya hay que vean. Ya terminó mi hora, ya no me molesta. Ah, pero el maestro predica, no, hay que ser empáticos, pero él no es empático. No tiene caso. Por eso, todo eso debemos de utilizar, ¿no? Muy bien. Esta es la plegaria que yo les decía. Solamente le vamos a cambiar aquí Nocol sin Yeyekar. Les decía yo, son dos energías femeninas y dos energías masculinas. Nocolzin como honorable abuelo, el Yeyekar, y el fuego, el Tlet. ¿Lo hicieron? Ah, no lo sé. Ustedes díganme. A mí me pueden mentir, engañar, pero a ustedes mismos no lo podrán hacer, porque se estarían fallando a ustedes mismos. ¿Sí? Pero bueno, no les va a caer ninguna maldición, no se preocupen. Eso es lo que podemos hacer. ¿Sí? Les decía yo las tres cosas. Agradece por todo. Pide. Claro que sí es válido pedir.
y comprométete. Y esto donde pues no call sin yeyekat, si ya hicieron el de no call sin yeyekat, no call sin tlet, ahora le cambia, no sin tlali, no sin atl. Yeyekat, pues el yeyekat que exalcoat, tlet, como shipetotec, el fuego, el shipetotec, el que purifica, el que elimina, el que decimos se descarna. ¿Qué es lo que hace el fuego? Nos libera. Y ahorita vamos a ver algunos ejercicios. Nos dicen, como mi abuela tierra es nuestra abuelita, ven como nuestras abuelitas, cómo nos consienten. Aunque seamos los peores nietos, para ellas somos sus nietecitos consentidos. El agua, imagínense. Y todos estos elementos son esenciales. Entonces, ustedes cámbienle aquí. Nada más el que está subrayado. Kasohkamati no kolzi yekat. Tlenuchi tinech maka. Juan amo tinech. Tinech maka tlen. Nehua no techpo. Te agradezco, mi gran honorable abuelo viento, por todo lo que me das y por todo lo que no me das. Porque tú me das lo que yo merezco. ¿Sí? Va a llegar para nosotros las cosas cuando tiene que llegar. No antes, no después. ¿Sí? Me decía un compañero, yo siempre pongo de ejemplo este cuate, dice, oiga, todo lo que usted me está enseñando, si usted me lo hubiera enseñado cuando yo tenía 15 años, imagínense, ahorita yo sería un erudito, un súper sabio. Le digo, no, no lo entenderías. Dice, ¿pero por qué? Si usted mismo me ha dicho que soy muy inteligente, no lo entenderías. ¿Por qué? Porque era necesario pasar por todos estos obstáculos, estas pruebas, para que tú llegaras a comprender esta filosofía. ¿Ahora lo entiendes? Porque ya anduviste en ese sendero, en ese camino, estuviste con los católicos, con los mormones, con los testigos de Jehová, con los tempecosteses, con el séptimo día, y creo que también estuvo hasta con, no sé si con el shintoísmo. O sea, anduvo brincando de religión en religión. Hasta cuando le expliqué esto, dice, oiga, este sí me siento que llena mi alma. Pero eso si lo hubiera encontrado, va a llegar cuando tiene que llegar. No antes, no después. Caramba, dice, tú hablas como si fueras un pastor de la religión. Le digo, bueno, yo no soy pastor, porque para mí esto es algo natural que tiene que llegar a nuestro conocimiento. Es como la flor, y le puse el ejemplo de la flor que yo les he platicado. Florece cuando tiene que florecer, y nada más, ¿no? Entonces, estas son las plegarias, compañeros. Ajá. Ni mocnoteca motech, shinechmacatlamatilisli. Te pido, te imploro, encarecidamente tu sabiduría, te pido tu sabiduría. Ajá, moyoltonal, tu energía. Muy shegual es como tu espejo, como tu rostro, como tu ejemplo. Tlenica, timopalewis, panonemi. Con lo que me voy a dar en el camino. Te pido tu sabiduría, tu energía, para que yo pueda seguir tus pasos. Ellos son los verdaderos maestros, como les decía. Ellos son los que nos enseñan. Pero hay que saber aprender, hay que saber observar, hay que saber escuchar. Ajá. Ni motemaca, aquí viene el compromiso, ni motemaca, ni nemis kenwitzili. Me comprometo a vivir como el colibrí. Lo que les decía hace rato. El colibrí selecciona su alimento. No come basura, no se alimenta de la suciedad, jamás. Kentonatiu, como el sol, como el generador de luz y calor. ¿Se acuerdan de la enseñanza que les decía? Y ustedes pueden encontrar más. Quien como la flor. Enséñame a vivir. Yo me comprometo a vivir como la flor. Que la flor agrada a todos, que no es hipocresía,
es que agrada a todos, porque es una flor, porque su esencia, por su perfume, ¿no? El otro, no iki no chipa ni kilnamikis, mopalewilis ashkanwan. Siempre me acordaré, siempre recordaré tu ayuda y tu enseñanza. En el aquí y en el ahora. Para vivir en ese momento, disfrutar ese momento. ¿Sí? No esperemos mañana, no esperemos cuando tengamos mucho dinero y podamos vivir felices. Es ahora. En ese momento es especial. Si te tocó vivirlo, pues hay que vivirlo. Liberarnos de esas ataduras, de esa basura, de esa carga negativa. Tírenlo, deshacernos, eliminar la basura que no nos deja volar como tecolotes. Debemos de deshacer de eso. Ahora bien, a estos 4 elementos, algunos ejercicios con los 4 abuelos, los podemos hacer, sí, algunos ya los hemos hecho, de manera desordenada, de manera como sugerencias que les daba yo en las otras clases, les decía, ofrenda a través de una carta al abuelo fuego, ¿verdad? Yo les decía, una forma de eliminar, escriban todo lo que sienten en una hojita, inclusive grítenle en esa hojita, recuérdenle su 10 de mayo, el que le tienen coraje, pero no le digan a la persona, digan, escríbanlo en papel, enróllenlo y díganle, abuelito, esto a mí no me sirve, te lo ofrendo, límpiame, purifica, y se sentirá mejor con el abuelo fuego, ¿sí? Bañarnos con agua de sal, de mar, el ejercicio que ya hicimos, ajá, es un buen ejercicio. Y le puse entre paréntesis algunas propuestas. Si tienen algunas propuestas, hermanitos, los escuchamos. Ayudémonos entre todos. Yo siempre les he dicho, el hecho de que yo esté aquí tratando de coordinar con todos ustedes, digo tratando porque a veces también se me dificulta. ¿Alguien tendrá otro ejercicio con el agua para purificarnos? Pues lo podemos practicar y yo aprendo también de ustedes. Liberar las energías a través de la respiración, exhalar e inhalar. Les decía yo, meto todo el oxígeno en mis pulmones, en mi cuerpo, y me imagino que esa energía de colores hermosos, y digo, inhalo positivismo, inhalo éxito, amor, cariño, pero primero conmigo mismo. Y exhalo un humo negro, saco un humo negro, venganza, tristeza, estrés. A veces nos sentimos estresados. Llega a una edad que tu cuerpo te dice, ya, párale, hay que descansar un ratito. Te duermes. No es la misma energía que tenemos como cuando teníamos 20 años. No, muchísima energía. Llega a una edad que dice, ya, tranquilo, ¿no? Y si eso es lo que les decía, consentirnos también a nosotros mismos. Me duermo un ratito, me lo merezco. No me voy a decir me lo merezco, porque si cargo con esa culpa, en esa hora pude haber, ¿no? A veces decimos, en esa hora pude haber hecho esto, esto y esto. Y eso, pues nos carga de culpa, nos carga de negatividad. No, no estemos pensando de esa forma, ¿sí? Entonces, visualización, una visualización con el aire. Yo sé que algunos de ustedes hacen meditación. La respiración es una forma de concentrarnos, es una forma de conectarnos con nuestro yo interior. Y si se dan cuenta, todos estos ejercicios están entrelazados. ¿Sí? Están entrelazados. Enterrar los recuerdos. Les decía yo un ejercicio que yo lo he hecho con mis pequeños alumnos, ¿sí? Con mis alumnos ahí de donde yo trabajo. Lo que hago es
en primer año, con compañía de sus papás, hacemos un papelito y escribimos, quiero que mi hijo logre esto y esto y esto, pero todo lo que creemos que no le servirá a nuestro hijo. Y lo enrollamos y lo metemos en un plástico. Un plástico como este nos aguanta para 6 años, hasta más años, meterlo ahí. Pero nosotros lo vamos a utilizar, vamos a escribir todo eso. Soy muy pesimista, me estreso muy rápido, me enojo muy rápido. No lo sé, todo lo que crean que es negativo. ¿Sí? Lo metemos en una cajita, en un cofrecito, en un plástico como que les mostré. Lo guardamos y vamos a donde está nuestra madrecita tierra. Abrimos y le decimos, te ofrendo esto, a mí no me sirve. A mí no me hace volar ligero. Así es que, pues, te lo ofrendo, te lo doy, ¿no? Y ahí lo dejamos enterrado. Y nos mentalizamos, todo lo malo ya lo enterré. De aquí en adelante voy a volar ligero. Pero si ustedes dicen, toda esa la negatividad, la venganza, lo quiero otra vez conmigo, pues vayan y desentiérrenlo y nuevamente regresen con ustedes. Pues ustedes van a cargar ese costal de sentimientos, de pensamientos, ¿no? Bien, entonces son esos 4 ejercicios con los 4 elementos que lo pueden hacer. Si no lo han hecho, cuando lo hagan, yo les aseguro que su otro yo les va a querer llenar de dudas. ¿Y para qué lo vamos a hacer? No hay que hacerlo. Está loco el maestro que esos ejercicios. Va a haber esa vocecita va a estar ahí. Pero ustedes inténtenlo. Inténtenlo siempre para poder trabajar. ¿Sí? Bien. Sería eso. Creo que estamos aquí. Sí. Y al final, el último ejercicio, por 13 veces, Xipatlani y digan su nombre. Xipatlani Yao, Xipatlani Yao, Xipatlani Yao. Frente al espejo. Me imagino que lo hicieron el ejercicio hoy en la mañana. ¿Ah? Hoy en la mañana al despertar, después de cepillarse los dientes, pues se pone enfrente al espejo, Xipatlani, Xipatlani, vuela, vuela, ¿sí? Y a mí me gustó esta imagen del tecolotito. Su vuelo, su mirada penetrante. El tecolote. Muy bien. Entonces lo que queda aquí en nosotros, cada uno de nosotros, hacer los ejercicios. Hace ratito el compañero Venus, pues ya nos daba, ¿no? Su opinión del ejercicio que ha hecho. Pero no lo sé, los demás si lo hicieron o no lo hicieron. Inclusive desde el jueves nos tocó realizar esta actividad, ¿verdad? Bueno, ahora bien, los escucho a ustedes. Dígame si tal vez hay dudas, tal vez van a decir, no, pues, pero ¿cómo le voy a hacer? O hay algo que no lo hayan hecho. Adelante. Yo creo que entre todos nos podemos ayudar. Sí, compañero René, enseguida el compañero Antonio, adelante. Buenas noches, Temastiani. ¿Qué más? Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, Y lo buenas escuchamos. noches, hermanitos, a todos. Buenas noches. Buenas Sí, noches. no, bueno, antes que nada, no, Temastiani, ¿cómo cree que vamos a pensar, bueno, de manera personal, pensar en que es algo que el Temastiani está loco? No, los ejercicios son excelentes. A título personal, hoy mi esposa y yo no pudimos porque salimos, pero prometemos firmemente hacerlos en el transcurso de la semana. Y muchas gracias, ¿no? Los ejercicios son muy, muy buenos. Estamos conscientes de ellos. Y como nos comentaba hace un rato,
de que si podíamos hacer una sugerencia, lo del baño, algunas propuestas. Nada más no sé si sea bueno cuando nos vayamos con agua de sal, hacerlo de la cabeza hacia los pies, y de la misma forma en la que nos indica que exhalamos para nuestro padre Hecatl, cuando exhalamos negro, imaginar también que conforme cae el agua, conforme recorre nuestro cuerpo de arriba hacia abajo, todo lo que va recorriendo va cayendo de forma negra, sucia, quitándonos toda la energía negativa que tenemos. Era eso, Temastián, y nuevamente agradecerle sus sabios y buenos ejercicios. Repito, para mi esposa y para mí, muy, muy buenos ejercicios. De ninguna manera pensamos lo que usted dice, ¿no? De que el maestro está loco, no, nunca, nunca. Son buenos, nada más que hoy no tuvimos tiempo de hacerlos. Tlazocamati mi Temastiani. Sí, claro que sí, hermanito. No es, les decía yo, a su ritmo también, pero sí es bueno experimentarlo. Muy bien, hermanito Antonio, lo escuchamos. Tlapayagualti, compañeros. Profe, pues con respecto del baño de sal, yo lo practico de la siguiente manera, ¿no? Normalmente es en la noche o en el día, si de a tiro estoy muy, muy desarmonizado. Pero yo aprendí a hacerlo por las noches, ya cuando pues estoy dispuesto a empezar a descansar. Algunas recomendaciones que me hicieron, yo así lo aprendí, lo comparto con mucho amor y mucho respeto, que no hay que utilizar ningún jabón, ningún shampoo, loción, desodorante, nada, absolutamente nada, solo por esa noche, ¿no? Bañarse únicamente con agua de sal. Pues aquí lo difícil es exfoliarse la espalda con la sal, pero pues podemos recurrir a nuestra dualidad, ¿no? Para pedir apoyo, para que nos asistan la espalda. Pero sí, tallarse completamente, así como lo comentó el hermanito René ahorita, ¿no? Tallarse completamente con amor, sobre todo con amor, porque pues no es tan fácil deshacer un grano de sal en la piel, ¿no? Otra de las maneras es deshacer la sal en el agua, y una vez que esté concentrada, pues con esa agüita darse un buen baño y tallarse solamente con las manos, cabeza, pies, genitales, muy importante, porque pues es por donde descargamos nuestra energía, y ya después pues descansa uno bien rico, ¿no? Y al día siguiente pues ya se puede volver a bañar con jabón, con champú, con todo lo que habitualmente se utiliza. A mí me da un muy buen resultado de esa manera, Temastián, ¿no? Y pues es algo que quiero compartir al respecto. Tlazocamati. ¿Qué más, Tlazocamati? Magnitzin. Pues le agradecemos mucho, lo retomaremos para los ejercicios. Acuérdense que todos nos enriquecemos, todos aprendemos de todos. Muy bien. Adelante, compañero Ramón, y de ahí el compañero Lino, enseguida la hermanita Ale. La escuchamos. Tlazocamati y Temaceni, buenas noches a todos. Buenas Bueno, noches. sí, he estado practicando de poco en poco los ejercicios acerca del baño de sal. Pues fue una sensación distinta y bueno, con la intención pues de retirar, no, bueno, repitiendo una y otra vez, si hay algo que no me pertenece, pues desde este momento se va, ¿no? Si hay algo malo, se va. Fue una experiencia bastante agradable. También de poco a poco ya estoy ubicando un
un lugar sagrado por aquí cerca que, bueno, desafortunadamente con el paso del tiempo, pues esta colonia se llenó de parques industriales, pero aún así, en la parte de atrás de esta colonia, todavía hay un río, hay un río que corre, entonces ahí me recordó mucho los videos que nos comparte acerca de la naturaleza. Claro que aquí ya no hay lugares tan alejados o tan privados, donde pues difícilmente serás ajeno a la vista de los demás, pero aún así el lugar curiosamente poco a poco me está llamando. Yo espero que ya en esta semana darme el tiempo para explorarlo y terminar de definirlo. Sí, hermanito. Creo que, bueno, pues sí, son los ejercicios que podemos realizar y realmente, como les digo, va a depender mucho de nosotros. Nosotros somos los que decidimos el lugar y el espacio. Ramón, hermanito lindo, lo escuchamos. ¿Qué más? Creo que no lo escucha, Temazticatino. Amo Temitzcaqui, hermanito lindo. Su audio creo que estará fallando. Gracias. O algo así. ¿Qué va? ¿Qué va, Noniti? Normalmente hago el de cargar una roca, un objeto, y me identifico mucho con las flores que tengo aquí en casa, que es lo que tengo más cerca de la naturaleza, estando aquí en la ciudad. También hago la parte de la respiración y bueno, pues principalmente en las noches, y me ayuda mucho que si en la noche me levanto o me despierto a recuperar nuevamente el sueño. Alguna vez hice también la de quemar la carta con el abuelito fuego, pero creo que vale la pena hacerlo nuevamente. Creo que sí vale la pena nuevamente repetirlo. Y la última también, el poner más fervor al hacer cada una de los rituales que nos está recomendando. Y bueno, pues aquí vi que plegaria es hacer una súplica humilde y ferviente para pedir algo. Entonces ya intenciono que es para mí un gran avance, pero voy a hacer lo siguiente, el hacerlo de manera humilde y ferviente, a poner más énfasis en eso y bueno, a completar lo que me falta del ejercicio 4, Tlazocamati, por sus enseñanzas de Masteri. ¿Qué más? Tlazocamati no igniting. Y sí, yo les decía los tres elementos que quisiéramos nosotros trabajar. Precisamente, permíteme, ahorita no, parece que nos tienen nuestras mañanitas, ahorita nos lo van a poner allá. Sí, les decía yo, es ponerlos en práctica. Y cuando los ponemos en práctica, llegamos a tener más experiencia a través de esto, ¿no? Permíteme. Entonces, no nos limitemos solo a realizar algunas actividades. Tratemos de hacerlos, ¿sí? El día de hoy vamos a terminar con los últimos ejercicios, pero le damos la palabra a la compañera Ale, la escuchamos de la experiencia que ella ha tenido. Gracias, profesor. Buenas noches a todos.
son unas preguntillas, mire. Tlapayohualpi quiere decir hola, saludo. Bien. Tlapoyahualti, Tlapoyahualti Ajá. es tla como cosas, pero también como tlacatl, como persona. Yahualti, lo redondo, que quiere decir hasta ahorita, tú como persona, ¿qué has logrado en este medio avanzar del círculo? Pero es una interpretación como decir buenas noches. Muy bien. ¿Por qué? Es decir, les decía yo, vamos a ver los saludos si gustan. El jueves. En la mañana, Tlanechtili. Tlanechtili es como si se aclara todo. ¿Por qué? Es una nueva oportunidad. Porque acabas de salir de mi clan. Acabas de despertar. Entonces, se te aclara todo. Una nueva oportunidad para ti. Debes de volver uno más consciente. Tlanechtili. Una nueva oportunidad para ti. La tarde. Teo, Tlaquili. Teo como energía, Tlaquili, fruto. Tú como energía sagrada. Cada uno de nosotros somos una energía sagrada. ¿Qué hemos logrado hasta esa tarde, hasta ese tiempo? Y no es a las 12, sino que a las 2 de la tarde. ¿Qué hemos logrado? ¿Hemos vivido esa oportunidad que nos dieron? ¿Qué fruto tenemos? ¿Qué fruto estamos recibiendo? Pero también qué fruto estamos dando. Odio, rencor, venganza, discriminación, humillación. ¿Es lo que estamos dando? Es lo que vamos a recibir. Y en la noche, Tlapoyahualti, este medio caminar del círculo del sol que se acaba, porque el círculo completo lo completa la noche, el círculo completo. ¿Qué has hecho? Es como una autoevaluación. En este día lo disfruté, en este día odié, en este día me estresé. O sea, ¿qué es lo que he logrado? Porque para decir buenas noches es cuali yo wali, podemos decirlo como en español. Cuali, buena o buen. Yo wali, noche. Son esos tipos de saludos. Hay dos tipos de saludos, lo que manejan en los pueblos, pero también lo que está españolizado, castellanizado, como el de Cuali-Yowali, Cuali-Tonali, Cuali-Tiotlac. Literal, está diciendo uno, buena tarde, buenos días, buenas noches. Pero está la otra parte. El de Tlanechtili, Teotlaquili, Tlapoyahual. Espero haber contestado su pregunta, hermano. Claro que sí, Bueno. Temastiani. Sí, nada más, ¿Alguien más? Adelante, adelante. Sí, Jipatlani quiere decir vuela. Cuando pongo yo mi nombre, vuela, Ale, vuela. O sea, yo misma me estoy echando esas porras, ¿no? Esa vuela, ¿verdad? Vuela, Ale, ¿verdad? Y son las 13 veces. Muy bien. Y la última pregunta es, ¿a usted le pedimos nuestro tonal para lo de la playera? O sea, yo no sé cuál es mi tonal. Yo le pido a usted. Yo me comunico con usted en el Recuerde. grupo. Sí, acuérdese que para obtener el tonal es la fecha de nacimiento, día, mes, año y hora. Lo que yo manejo y con lo que estoy más familiarizado es con la cuenta del maestro Arturo Mesa. Pero también estoy estudiando, estoy aprendiendo
con la cuenta continua, que es de, creo que es de Nicholson o algo así, y que los hermanitos de Caltona, de Cameca, que están utilizando esa cuenta. Yo no me caso con ninguna cuenta. ¿Por qué? Porque para poder decir, esta cuenta es la mejor, esta cuenta es la mejor, necesito vivirla, necesito practicarla. Ahora bien, sí, quizás son diferentes signos que van cambiando, pero lo que yo necesito es, lo que necesito y lo que siento que nos debe de unir es la energía que es de Malinali. Sigue siendo Malinali con la cuenta del maestro Arturo Mesa, sigue siendo Malinali en la cuenta de los hermanitos que llevan de Caltón. O sea, que eso no nos ponga a pelearnos. Estudiémoslo. No podemos criticar algo que no conocemos. ¿Sí? Es como esta analogía que yo hago. Yo no puedo decir que la cerveza no está sabrosa porque yo no lo he probado. Ah, te puedo decir que sí, está deliciosa, bien fría después de trabajar y para desestresarme, porque yo ya lo probé. De igual manera con estas cuentas. Ahora, si usted dice, ayúdeme con esta cuenta, lo haremos con mucho gusto. O si usted dice, yo quiero tomar el tonal con los compañeros de Caltona, le voy a pedir que me digan mi tonal. Adelante, hermanito. No, yo no le voy a decir, no. Usted como está con Caltona, ya váyase allá. Jamás, jamás. ¿Por qué? Porque nosotros, este grupo, es la familia. Sí. Y la familia jamás lo vamos a excluir. Lejos de excluir, vamos a unirnos, vamos a trabajar. Y eso que no nos ponga en conflicto, hermanita, no. Pero si usted me tiene confianza, lo hacemos, o el que más le tenga confianza a usted. Lo importante es que trabajemos su signo. Les decía yo, ya que comento eso, creo que el hermanito Raúl no está hoy con nosotros, el que me está ayudando a diseñar estas playeras, no, y es buenísimo también. Es un gran artista en eso. Y está diseñando estas playeras personalizadas con nuestra energía. Ahora, yo decía, las hermanitas que no, pues no están aquí, no están cerca. Está la compañera Imelda, el compañero Venus, la compañera Leticia. Creo que los demás también están lejos. Pero si ustedes me dicen, yo quiero mi playera y me lo manda por paquetería, pero antes lo vamos a poner aquí en el Tlalmanali para que lleve la energía de los hermanitos que van a venir, lleve la energía del lugar y pueda llegar hacia ustedes. ¿Sí? Esa es mi intención. ¿Sí? Bueno, entonces sería eso, hermanita. Si usted dice, pues adelante. Lo que Muy usted bien. decida. Sí. Aquí pues. Muy bien. Muchas gracias, profesor Tlazacamati. ¿Qué más, don Nitzin? Muy bien. ¿Alguien más, compañeros, que quisiera compartirnos algo, que nos quisiera compartir? Y si no, pues terminamos con la temática que tenemos pendiente para entrar en la otra temática del documento que les mandé. Ajá. ¿Alguien más? Vamos. Amo, Temachtiani. Bueno. De acuerdo. Entonces, maestro, ya una pregunta. Bueno, ¿sí? Ahorita nos acaba de decir estos 4 ejercicios, pero también había otra lista. Si fuera tan amable, no, de ponerla en el grupo, todos los ejercicios, porque parece que son más de 4, porque también estaba el ayuno y no lo veo aquí. Entonces, nada más eso, de que si podría poner en una lista, no aquí en la clase, porque luego no encontramos la clase y no podemos replicarla.
sino como, o sea, y una lista ahí en el grupo de WhatsApp. Entonces ahí ya vemos cuáles son los que nos faltan y cuáles ya los hemos hecho. Por favor. Claro que sí. Sí, está dividido, mire, está dividido por pasos, o sea, por numerales. 1, 2, 3, 4. En cada uno de los numerales hay a veces 3, 4, hasta 5 ejercicios. Y así lo vamos a dividir, como usted lo dice. El primer paso, observar, y hay que hacer esto. Bueno, pongo los ejercicios. El segundo paso, los ejercicios. Tercer paso, los ejercicios. Y el cuarto paso ahorita creo que son como también 3 o 4 ejercicios, ¿no? Les decía, la plegaria. Ese es otro. Los ejercicios con los 4 elementos, ¿verdad? Los 4 abuelos. Otro, el de Xipatlani. Me veo en el espejo y me digo a mí mismo, ¿por qué permitimos que otro nos programe? Que la televisión, que el internet, que todas las redes nos programen. ¿Y por qué no nos programamos nosotros? ¿No? Aquí son como 3 ejercicios. Sí, lo haremos, hermanita, no se preocupe. Vamos a hacer todo lo posible por poner estos ejercicios e irnos guiando, ¿verdad? Quema, Plaza Camati. Quema no netzin y canoche no yolo. Bien. Shinechmacatlamatilisli, sí. Dame sabiduría. También vernos a nosotros mismos. El otro ejercicio que dice el compañero Ramón, me pongo en el espejo y me digo, Yaor, Shinechmacatlamatilis. Yaor, Shinechmacatlamatilis. ¿A quién le estoy diciendo? A mí mismo. ¿Por qué me estoy pidiendo a mí mismo sabiduría? ¿Cómo puedo obtener la sabiduría? Leyendo, observando, escuchándome a mí mismo, librando mi batalla florida. ¿Qué es la batalla florida? Vencer a mi enemigo interior y hacerlo mi amigo, ¿sí? Acuérdense, al enemigo hay que hacerlo el amigo para tenerlo cerca. Me gustó una frase cuando decía, me cuido de cuídame de mis amigos, de mis enemigos, yo me encargo. Así dígale a su yo interior, cuídame de mis amigos, de mis enemigos, yo me encargo. ¿Saben por qué? Porque a veces esos amigos son los que, de los enemigos ya se declaró que es mi enemigo, ahí sí me cuido mucho más, pero me confío del amigo. Bueno, seguimos entonces. No sé si hubiera alguien más y si no, terminamos con esta temática que nos tiene pendiente. Ya vamos para 3 clases, ¿no? Bien. Las palabras interrogativas, dijimos tlen, que, tlenon. Kenon, ¿cómo? O kenika, kenika. También está la otra variante. Kenon, motoca, por ejemplo. Tenemos la otra, canon, canin, ¿dónde? ¿Sí? Muy bien. Tenemos la otra palabra, tlenica. La palabra interrogativa, tlenica, es ¿por qué? Tlenica ticochi, ¿por qué duermes? Tlenica ticochi, tlenica titlacua, ¿por qué comes? ¿No? Muy bien. Y tenemos el otro, ¿por qué también? Que no es interrogativa, es afirmativa. Y pampa, ¿por qué? Como una afirmación. Tlenica ticochi y pampa nigneki. ¿Por qué duermes? Pues porque quiero, ¿no? Tlenica titlacua, ¿por qué comes cosas? Y pampa nigneki, porque quiero. Y pampa niapismiki, porque me muero de hambre, ¿no? Muy bien. Aquí no. ¿Quién? Aquí no quistoa. ¿Quién dice? Aquí no nechpalewis, no colsin. ¿Quién me ayudará, honorable abuelo? ¿No? Muy bien. Tenemos el otro. ¿Qué manón?
¿Qué manon timomachtisque? ¿Cuándo estudiaremos? ¿No? ¿Qué manon ticuasque mowakash? Decíamos, ¿cuándo comeremos tu vaca? ¿Qué manon kimacasque intomin no igniwa? ¿Cuándo les darán su dinero de nuestros hermanos? Bien. Quedaron pendientes, me parece que es el de Ketch, también lo vimos, quedaron pendientes estos dos. Ketch, ¿cuánto? Pero cuando es de dinero. Ketch patio, ¿cuánto cuesta? Ketch patio. Ketch patio, motla kilowan, ¿cuánto cuestan tus frutos? Ketch, como cuánto. Y keski, se habla más de cantidad de objetos, ¿no? Keski, número de objetos. Decíamos, keski chitome tiquimpía pamocolalco. ¿Cuántos chivos tienes en tu corral? ¿No? Habla más de objetos, no de dinero, de objetos, de cuantificar objetos. Muy bien. Tenemos la siguiente. Catlejua. O catlen. Pero nosotros utilizamos como catlejua. ¿Cuál? Catlejua ticnequi ticoas. ¿Cuál quieres comprar? Catlejua ticnequi ticoas. Catlejua atzopelic ticonisnequi. No, sí. ¿Cuál agua vamos a tomar? No ignitzi, perdón, aquí. Hermanita, ¿no? ¿Qué agua dulce quieres tomar? Catlejua, nicuelit, ticuelita. ¿Cuál te gusta ver? ¿No? Catlejua, tinechmacas. ¿Cuál me vas a dar? Catlejua, ticnamacas. ¿Cuál vas a vender? ¿Cuál de todos vas a vender? Entonces esa es la palabra interrogativa catlejua. Bien. Y la última palabra interrogativa, iguan aquinon. Bueno, claro, aquí ya está compuesta. Iguan es con, aquino quién. Iguaquinon, timawiltis. ¿Con quién vas a jugar? Iwan aquinon titlacuicas. ¿Con quién vas a cantar? Iwan aquinon anehnenque. ¿Con quién caminaron? Iwan aquinon tequitique. ¿Con quién trabajaron? Iwan aquinon anquicoque amo tlapech. Tlapech de tlapechtli como cama. ¿Con quién compraron su cama de ustedes? Entonces, estos dos son los que faltaban para poder terminar con esta temática. Son una propuesta, son una variante que nosotros utilizamos. Tal vez vayan a encontrar más variantes del idioma náhuatl. Entonces, estos son como que los principales que podemos encontrar para utilizarlo, ¿sí? Para utilizarlo en preguntas. Muy bien. Y bueno, también, no sé si hubiera alguna duda, y si no, para proponerle el siguiente ejercicio a ustedes para el día de mañana. ¿Habrá alguna duda con ustedes acerca de esta temática? No, Tamastiani, esta presentación me la mandó por al grupo del WhatsApp. Sí, okay. Pero si no, igual si se borró por algún accidente, se los envío nuevamente el día de hoy. Sí, muchas gracias. Favor. Por favor, gracias. Sí. Se los envío y la propuesta que les tengo, claro, si no tuvieran ninguna pregunta, la propuesta que les tengo que el día de mañana vamos a tener una clase. Yo sé que a veces por su trabajo, y los entiendo muy bien, el ejercicio va a consistir de
5 a 6, es mi propuesta de 5 a 6, o de 6 a 7, una clase en WhatsApp. ¿Se acuerdan que una vez así lo hicimos en el WhatsApp? No, pues esta es la pregunta. Y todos estábamos, claro que no todos, algunos por su trabajo, y entendemos, estaban preguntando, estaban mandando algunos ejercicios, algunas preguntas. Y esa es la modalidad que quiero retomar durante en este tiempo de aquí en adelante. Posiblemente yo no pueda viajar de la comunidad a la casa por ciertas situaciones. En la comunidad tengo que avanzar con los proyectos que tengo. Entonces, pero agarra un poco de señal, hay un espacio, hay un lugarcito donde me acomodo y llega bien la señal, podemos dar esta clase. Mi propuesta es que de entre semana, para que no nos desconectemos, ¿sí? Estemos trabajando y estudiando. Cualquier pregunta, envíenlo en el grupo, aunque ya lo hayamos visto desde qué tiempo, pero nos sirve para recordar. Y yo con gusto les apoyo, les ayudo. Aquí mi intención con ustedes es que no nos desconectemos. Porque cuando vemos, por ejemplo, hoy vemos la clase y vamos a decir, bueno, nos vemos hasta el día sábado. Y no lo practicamos, se nos olvida. Entonces, esto es práctica. Y si pueden poner un audio, mejor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos practicando la oralidad. El escuchar también es una forma de aprender. ¿Sí? Entonces, esa es la propuesta que les tengo. Los que puedan, yo diría que fuera de 6 a 7, por la siguiente situación. Yo a las 7 tengo cursos los lunes, los miércoles, y bueno, los viernes doy clase, pero me meto también a un pequeño curso con los hermanitos de Caltona, que también seguimos aprendiendo. ¿Les parece? De 6 a 7, compañeros. Quema. Que nos conectemos. Y en ese espacio, cualquier duda, si está en mis manos, con gusto les resuelvo. Y si no, pues investigo o pregunto con los demás. Les decía yo, no es algo vergonzoso de preguntar algo por algo que somos, si queremos llamarle, somos ignorantes en algo. Es más vergonzoso que no preguntes y te quedes con tu duda y ¿qué dirán? No. Yo creo, como les digo y les reitero, nosotros somos una familia y una familia se apoya, se cuida, se protege y claro que nos debemos de ayudar entre todos. ¿Les parece? Quema, hermanito. Bueno, pues no sé si hubiera alguna pregunta. Sí. Pero eso no quedaría grabado. ¿Perdón? O sea, esa clase que va a dar mañana de 6 a 7, no quedaría grabada. Nomás es en... Es en WhatsApp. Es que es más tiempo, porque como yo también estoy en mitos de mañana, y pues también pues, otras cosas que hacer acá en la casa de mis hijos, es demasiado estar de 6 a 10, nada más en clase. Entonces, por eso preguntaba si esa clase que se haría por WhatsApp quedaría grabada, esa no. Bueno, quedaría grabado los mensajes ahí, ya los puede revisar en el espacio que tenga usted. Sí, es que sería demasiado. A ver, de cuenta, pues... Me abrumaría demasiado, sí, porque tengo muchas otras cosas que hacer. De mi parte. Sí, no se preocupe, yo les decía, los que tengan posibilidad de participar, adelante. Y si yo entiendo que tienen sus actividades, adelante, también no hay ningún problema. ¿Sí, compañeros? Gracias. ¿Qué más? Entonces, timoitas que mostla timo
Timuipiloske, nos escribimos en el WhatsApp de 6 a 7. Shimosehuica, Tlazocamati. ¿qué mano, Gniwa? No se les olviden los ejercicios. Hay que hacerlo.